Seguimos en Punta La M, estamos en vivo y siguen las repercusiones de lo que pasó luego de la crecida del Chocancharaba, que tuvo en vilo no solamente a la población de Río Cuarto, sino a toda la región, a toda la zona, y por supuesto la Carlota, ¿no? La Carlota, que también vio muchas complicaciones, serias complicaciones. La ruta 8 estuvo cortada durante mucho tiempo y hasta el día de hoy hay preocupación porque se ha comido el río, dicho así vulgarmente, con grandes cárcavas, parte de lo que es las inmediaciones de una ruta tan importante como la Ruta 8. Pero en el sudeste de la provincia, a raíz de estas intensas lluvias de los últimos días, las complicaciones han sido numerosas por los cultivos, por la cosecha, pero además por los anegamientos, derrumbes, ¿no? En La Carlota, Fabio Guaschino nos va a contar seguramente cómo va todo. Fabio, Intendente Paula lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Paula. Bueno, como vos decías, una crecida totalmente inédita, impredecible, sin antecedentes en la ciudad de La Carlota. Nosotros hemos tenido muchas crecidas, algunas de ellas con inundaciones severas en la ciudad, como fue en el año 2007, con el 90% de la ciudad bajo el agua. Y esta era una creciente atípica por varios motivos. Primero, porque llovieron muchos milímetros, más de 600 en toda la cuenca, río arriba. Yo lo escuchaba a González, Jorge González, un licenciado en geología, que dio una radio ahí en Río Cuarto, Sí. que habían pasado 800 metros cúbicos por segundo, es decir, 310.000 millones de litros de agua por Río Cuarto, que indefectiblemente en algún momento llegan hacia la ciudad de La Carlota, con sedimentos, con 31 millones de toneladas de sedimentos. Es decir, una cosa fuera de cualquier pronóstico, y que este evento se da cada 40 años. Lo cierto es que sabíamos que esta crecida venía en varios picos, una crecida muy atípica, y si bien ustedes a lo mejor ahí en Río Cuarto lo vivieron en varios picos, acá en La Carlota, que es una zona mucho más plana, a diferencia de la diferencia que hay entre Río Cuarto y La Carlota, tuvimos, te diría que casi todos los picos juntos, con un increscendo de la crecida que llegó acá hasta pasar los 5 metros y pico en el puente carretero que está en la Ruta 4. Y bueno, y por supuesto nos pusimos con Defensa Civil ese mismo día que nos habíamos enterado de la cantidad tremenda de agua que había, a trabajar, y trajimos 3 máquinas orugas, una nuestra y 2 de la provincia, para el jueves a la mañana. Hicimos la primera reunión de Defensa Civil. Nosotros tenemos una Defensa Civil muy bien articulada por este tema puntualmente, donde está el consorcio caminero, el consorcio canalero, policía, bomberos, bueno, todo el ejecutivo municipal, gente de nuestro Consejo Deliberante, tanto del oficialismo como de la oposición. ¿Estas autoridades se conformaron, Fabio, perdón, con comité de crisis para esta ocasión o ya venía desempeñándose con anterioridad? Tenemos desde hace muchos años. En la crecida 2007 yo no era intendente en ese momento, que se inundó la ciudad. Posteriormente, cuando nosotros asumimos en 2011, tuvimos varias crecidas. Una de ellas, la más grande, fue en 2015, y en ese momento se creó este comité de crisis, esta Defensa Civil, que hizo que trabajáramos muy articuladamente en todo momento, no solamente este, que es uno de los más graves que ha tenido la ciudad, sino en aquellos donde, por ejemplo, el meteorológico anuncia que va a haber lluvias torrenciales o grandes ráfagas de viento. Ponemos en contacto, porque también está la gente de EP, que está, digamos, muchas instituciones están trabajando en la defensa civil. Fabio, pero ¿cuáles fueron los daños principales? Porque hubo corte de ruta, la ruta 8, por ejemplo, estuvo muy complicada, otros anegamientos importantes en la ciudad, uno de los clubes importantes también. ¿Cuáles fueron los mayores impactos en La Carlota, en esta creciente? El mayor impacto fue en esos lugares que vos decís, en clubes, en empresas, en el campo, en productores agropecuarios, en algunos vecinos que estaban a la margen norte y a la margen sur, ya pasando a la ciudad. La ciudad tiene en estos años de gestión que llamamos nosotros 3 defensas hechas en 3 curvas que eran donde habitualmente el agua se escapaba y llegaba a la ciudad.
Una de ellas, bueno, las tres funcionaron perfectamente en esta última crecida, no fueron desbordadas, fueron contenidas digamos, resistieron, porque si no, otra sería la historia y hoy estaríamos hablando de una ciudad con 1 metro de agua en toda la ciudad. Por supuesto, río arriba de la primera de estas construcciones, el agua escapó y vino por un camino secundario, un río paralelo, te diría, de los cisnes, que conecta los cisnes con la Carlota, y eso hizo que toda nuestra atención y maquinaria estuvieran enfocados en ese lugar para que no entrara a la ciudad. Y después, posteriormente, una parte desbordó hacia el norte y obviamente cortó la ruta 8 en la parte norte de en la parte oeste de la Carlota, y también pasando la ciudad, también desbordó por unos campos y cortó la parte este de ruta 8, antes y después del puente carretero que nos une con Canals. Así que la ruta ruta estuvo 4, tengo entendido que también históricamente no había sido abordada y ahora sí. Nunca jamás, yo he hablado con vecinos de esa región, que recién veía imágenes, donde hay una estación de servicio, donde hay un hotel y demás, y productores agropecuarios. Nunca habías ingresado el agua a ese lugar. Y sin embargo, hablaba con un vecino de ahí, me decía, yo 45 años que vivo acá, jamás, además, dice, me jactaba de que el agua no llegaba a este lugar. Pero bueno, el río buscó hacia el norte, insisto, fue una crecida totalmente atípica y por supuesto generó un anegamiento enorme en ese lugar que, bueno, nos pusimos a trabajar en eso. A ver si... El agua cruzó la ruta 4, hubo que cortarla en un tramo del día y con bombas arroceras y demás tratamos de desagotarlo lo más rápido posible. Lo que buscó Defensa Civil en todo momento fue que el río no saliera del cauce y si salía, que el impacto fuera el menor para toda la ciudad. Bien. Intendente, estamos hablando con Fabio Guachino, intendente de La Carlota, que nos está reportando el estado de situación luego de la creciente. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuántas familias evacuadas, asistidas hubo? Después le pregunto por los productores, que también seguramente van a ver afectados los rindes, obviamente, ¿no? Sí. Hubo 9 personas evacuadas de 3 viviendas distintas, una de ellas ubicada al oeste, otra al norte y otra al este, que fueron evacuados por Defensa Civil y que se ubicaron en lugares de familiares. Y por supuesto hubo algunos vecinos más que decidieron movilizarse de su lugar hacia otro para no estar en el momento de la crecida del río. Esto... sabemos que habitualmente el río desborda hacia los campos del norte, pasando el casco urbano, y es lo que hizo obviamente a través de un club que se llama Jorge Ross, por ahí por detrás de la Sancor, y esa fue una de las salidas que cortó la ruta 8 y va hacia un sector de campos que va, digamos, son las partes bajas que habitualmente cuando el río desborda lo hace por esos lugares. Así que, bueno, pasamos de una terrible sequía, porque veníamos con olas de calor y de una niña que no nos dejaba Sí, de un extremo al otro, ¿no? Decían los meteorólogos que fueron nocivos los dos, de la extrema sequía a la extrema cantidad de agua, que también fue muy nocivo. Y hablando de eso, el impacto con los productores. Los productores de la zona, ¿se ha contactado con ellos ya? ¿Qué impacto económico puede llegar a significar esto? Mira, estamos en contacto con algunos de los productores, la mayoría de ellos ya nos habían contado que algunas de las cosechas estaban en muy mal estado por el tema de la sequía. Gran parte de la ciudad tenía este padecimiento de la seca de la niña, pero por supuesto nosotros hemos expresado desde la municipalidad la solidaridad con todos ellos, con los productores, con la gente que a algunos se le ha metido agua a la casa, con los emprendimientos y empresas que vos mostrabas ahí, que han tenido también que padecer esto, y estamos trabajando para solucionar de la mejor manera posible, y por supuesto que estamos a disposición de todos, ¿no? ¿El contacto con la provincia, asistencia tiene? Sí, por supuesto, desde el minuto 1 acá estuvo el ingeniero Guillermo Vilches, que es el vicepresidente de la Secretaría de Recursos Hídricos, estuvo el ingeniero Ifrán, que es inspector de zona 3, con el ingeniero Molina, estuvieron desde el minuto 1, ya te digo, trabajando y trayendo máquinas de Córdoba, 2 vinieron de Córdoba, una vino de Hernando, una vino de Isla Verde, otra retro que es nuestra,
más una que pedimos prestada a una empresa que se llama Opelmec, que está haciendo la obra de lagunas de... También así que teníamos en un momento 6 orugas trabajando en 6 puntos distintos para contener que el agua no entrara a la ciudad. Obviamente, yo te tuviera que decir, nos hubiera gustado que no saliera a ningún lado, claro, claro. Ni al campo, ni a ningún lado, pero bueno, tratamos de minimizar el impacto del agua lo más que se pudo. Fabio Guachín, el intendente de La Carlota, gracias por la nota con Punta La M. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Bueno, nos alegramos de que todo vaya recuperando dentro de todo la normalidad, si se le puede decir de alguna manera. La transitabilidad de la ruta 8, puntualmente entre La Carlota y Canal, ya está restablecida. En el día de ayer la Policía Caminera informó sobre el estado de la ruta nacional número 8, que fue la complicada porque se vio interrumpida, ¿no? Desde el viernes a la noche el paso era realmente imposible y por cuestiones de seguridad se cortó el tránsito en esa zona. Antes de la pausa, la recomendación para vos si sos jubilado, jubilada, cliente de Superviel con beneficio ANSES, recordá que ahora no hace falta dar fe de vida para cobrar la jubilación. Podés gozar de este beneficio y de ahorros en farmacias, en supermercados, siendo cliente Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.